Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Astrológico. Mi nombre es Kat y hoy vamos a hablar sobre los 4 temperamentos. Vamos a estar invitando a una persona que nos va a explicar de qué va todo esto. Así que vamos a invitarlo. Hola. Hola, placer saludarte, conocerte, porque primera vez que coincidimos. Sí, no, de verdad a mí me encanta tu contenido y cuando me recomendaron que tú sabías de este tema, yo dije, bueno, listo, por fin, porque venía rato buscando una persona para hablar de este tema, ya que me gusta como que compartir diferentes formas de conocerse, ¿no? O sea, diferentes herramientas de autoconocimiento. Entonces, primero me gustaría saber cómo tú llegaste a este tema de los 4 temperamentos antes de cualquier cosa. Ok, llego por la astrología, porque uno de mis profesores de astrología siempre hablaba de cómo a través de calcularle el temperamento a un consultante, uno puede hacer una lectura eh, un poco general, si se quiere, de la carta del consultante y de ahí, pues evidentemente ir a cosas específicas. Entonces yo recuerdo que en la primera temporada, cuando yo recién estaba comenzando a estudiar astrología y que tal vez me daba miedo meterme con, no sé, hablar de una conjunción o de una oposición o cosas así, pues sencillamente me iba le voy a calcular el temperamento a la persona y ya con esto le podía decir, oye, tienes tu temperamento es colérico o tu temperamento es melancólico y a partir de ahí ya tenía como una base para comenzar a romper el hielo y ya después técnicamente lo del temperamento se volvió algo que al principio me costaba calcular y ahorita es como que ves la carta y automáticamente tú dices, esta persona es como full linfática. Ok, sí, yo por ejemplo en mi caso, yo descubrí los temperamentos chiquita porque descubrí un libro en la casa, no sé si has escuchado de un libro que se llamaba algo así como Enriquezca tu personalidad. No Ok, sé, ok, no, 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 no no, no. recuerdo ahorita quién era el autor, pero bueno, y era un libro que tenía mi papá que hablaba de esto, de los temperamentos, de cómo las personas eran diferentes de caracteres, etcétera. Y luego Ujú. descubrí más grande que mi papá era fan del tema, entonces yo le Ah, preguntaba cosas como que esta persona, no sé, de la familia, ¿crees que cuál temperamento es? Y mi papá se lanzaba al análisis, no, bueno, esta persona actúa de tal manera y yo creo que él debe ser, no sé, melancólico, no sé qué. ujú. Entonces luego ya más adelante descubro que, bueno, puede que tenga una relación con la astrología y que, bueno, eso lo vamos a estar hablando ahorita. Ujú. Otra pregunta que tenía era como, ¿cuál realmente es el origen de los 4 temperamentos? Legalmente, todo esto arranca con la teoría de los 4 humores. Entonces, estamos hablando de Grecia mucho tiempo atrás. Vamos a tener a Hipócrates, que para muchos Hipócrates es como uno de los padres de la medicina, que va a comenzar a hablar de cómo el equilibrio dentro de nuestra vida va a estar determinado por una serie de humores, una serie de sustancias que están dentro de nuestro cuerpo. Entonces él comienza a hablar de cómo hay una bilis, cómo hay una flema, cómo hay una sangre y hay una bilis amarilla, una bilis oscura, etcétera. Hasta aquí todo pues no tiene nada que ver con astrología, etcétera, etcétera. Mucho tiempo más adelante va a aparecer otro personaje que es Galeano, que también es otro de esos médicos súper famosos. De hecho, fíjate que a los médicos se les dice galianos, precisamente o por ejemplo, tú tienes el juramento hipocrático. O sea, ahí tienes como la base de las dos cosas en la medicina, donde él va a agarrar, o partiendo de esta teoría de Hipócrates, va a crear esta teoría de los temperamentos. ¿Y qué es lo que él va a decir? Pues las personas que tienen dentro de su constitución más una flema amarilla son coléricos y tienden a ser más animados, explosivos, activos, qué sé yo. Los que tienen una flema, una bilis oscura, son más melancólicos, entonces son más reservados, más lentos, etcétera, etcétera. Y así se va creando esta idea entre cosas que están dentro de nosotros, o sea, vamos a decir, elementos que están dentro de nosotros, fluidos que están dentro de nosotros y nuestro temperamento. ¿Dónde llega la astrología a toda esta cosa? Cuando llegamos a la Edad Media, es en la Edad Media donde comienza esta unión de, ajá, ¿y qué pasa si estos temperamentos los comenzamos a asociar con planetas y con signos? Porque
recordemos que también en la Edad Media se va a comenzar a coser un poco la astrología que nosotros hoy conocemos, que si se quiere tiene que ver más con la personalidad, más psicológica que tal vez la astrología de antes, que literalmente era, a ver, viene el solsticio, va a hacer calor, hay que recoger la cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, es acá donde comienza toda esta teoría de, bueno, como los elementos, recordemos que también dentro de la mirada medieval está esta idea de cómo todo está compuesto por los cuatro elementos, fuego, aire, agua, tierra, y cada uno de estos cuatro elementos al mismo tiempo va a tener una serie de características, que eso es algo que me imagino que alguna vez habrás escuchado en libros de astrología o tú misma estudiando astrología de eh, los elementos pueden ser secos, húmedos, fríos, etcétera. Entonces está esa idea de que, bueno, el calor es seco y caliente, pero el aire es frío y húmedo, y el agua es húmedo y tal. Bueno, en toda esta tablita se comienzan a asociar estas características de cada elemento a los planetas y a los signos. Entonces, ya después con esto armado, pasamos a la idea de cómo estos temperamentos de los que antes se había hablado van a tener una vinculación por la cantidad de agua, tierra, aire, fuego que tienes dentro de tu carta. Ok. Ese es como un poco el resumen de cómo llegamos hasta los temperamentos de la astrología. Claro, y justamente yo tenía como otra pregunta que, ajá, sí se puede relacionar justamente con los elementos porque son cuatro, igual que los cuatro temperamentos, pero no habría como alguna similitud tal vez con las modalidades de los signos, por ejemplo, a pesar de que sean... Bueno, es que aquí vamos con otra capa, ¿no? Porque cuando uno calcula el temperamento, no necesariamente es como, bueno, eres colérico y ya. Porque no es lo mismo un colérico cardinal que un colérico fijo que un colérico mutable. No es lo mismo un linfático cardinal fijo que mutable. Entonces, si bien es cierto que como siguiendo con la onda de la historia que nos estamos contando, en la Edad Media, pues, ok, va a haber una relación entre temperamento, planeta, signos. Ya cuando nosotros nos venimos a siglo XX, siglo XIX, que la astrología comienza ya a comenzar a aparecer libros de astrología, escuelas de astrología, tenemos el boom del ocultismo, tenemos el boom de las órdenes iniciáticas tipo la Golden Dawn, la Otto, etcétera, que comienzan a acercar todos estos sistemas a diferentes espacios, la masonería, el rosacrucismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí se comienza a teorizar, entonces ya el temperamento no va a ser tan sencillo como, bueno, Mengano tiene, no sé, Mengano es Leo y tiene 3 planetas en Leo, debe ser colérico. No, ya se comienza a crear como una especie de sistema. De hecho, si tú te metes hoy en día en, no sé, Carta Natales, que es como esas páginas que normalmente uno utiliza en algún momento, tú te das cuenta que carta natal es, entre muchas otras, ¿no? Es un ejemplo. Tú metes los datos de tu carta y te va a salir más allá de dónde están ubicados los planetas, las casas, los aspectos, te va a salir, esta persona tiene este temperamento o aquel temperamento. Y todo se hace por una especie de fórmula de, bueno, cuántos planetas tiene esta persona, en qué signo, y por supuesto, no es tan sencillo como eres temperamento colérico y ya. Imagínate que tú tienes, no sé, 5 puntos en fuego y tienes 5 puntos en agua. Entonces, mmm, tienes un temperamento mixto, ¿no? Eres colérica, linfática y además la colericidad que tú tienes es cardinal y tal vez lo linfático que tú tienes es más mutable porque el agua te viene de Piscis mientras que el fuego te viene de Aries. Y evidentemente una persona así no va a accionar igual que un colérico linfático que tal vez el fuego le venga de un signo fijo y que el linfático le venga de un signo cardinal. Entonces, claro, comenzamos a complejizar un sistema que al principio tal vez era mucho más sencillo de tienes mucho fuego, tienes mucho agua, bueno, ¿cuál es el agua de qué signo? Y cuál es el fuego de qué signo y cuál es la tierra de qué signo y qué sucede cuando tú tienes estos desniveles dentro de tu temperamento, que es algo que nosotros también hemos visto millones de veces, ¿no? Una persona que tiene, no sé, 30 puntos estoy dando una exageración, ¿no? 30 puntos en fuego, 30 puntos en agua, 30 puntos en tierra y no tiene aire. Entonces es como, yo no tengo ningún planeta en aire, entonces ¿qué hago con mi vida? No pienso. Y no funciona así, en lo absoluto. Claro, sí. Yo, por ejemplo, en este libro, que en donde yo descubrí lo de los temperamentos, obviamente no hablaba de astrología, era solamente de los temperamentos, y la forma en cómo te explicaba cómo descubrir cuál es el tuyo, cómo hacerte como esas preguntas, era como que a través de un test.
¿Qué Ujú. opinas tú de eso? ¿Funciona así también? Claro, por supuesto que puede funcionar porque al final de cuentas tú vas a terminar respondiendo por cómo tú te comportas, salvando las distancias. Es como, por ejemplo, cuando uno, no sé, intenta aplicar el... Es que lo voy a llevar a diferentes espacios, ¿no? Es como cuando tú intentas aplicar el enneagrama a a una persona que tiene determinado signo zodiacal o por numerología le quieres sacar el número o por tarot le comienza a sacar como la carta de su vida y tú te das cuenta que por los cuatro lugares llegas a la misma conclusión. O sea que el enagrama diga que esta persona es un 5, sea que en la carta esta persona tenga un nodo norte o muchos planetas haciendo una conjunción en la casa 9, o porque esta persona tenga, no sé, su arcano de vida, sea el hierofante, es como que terminas llegando siempre al mismo lugar. Lo mismo pasa, no sé, por ejemplo, con el test Myers-Briggs, que normalmente la gente, el MBTI que la gente toma y le salen muñequitos, ¿no? Que, yo soy ENTP, yo soy ISTJ, etcétera, que está basado en precisamente la teoría de los tipos psicológicos de Jung. Tú técnicamente puedes ver el test Myers-Briggs y decir, a ver, estos, no sé, los J son como muy tierra, aire, mientras que los P son más agua, fuego. Y de verdad la matemática no falla. O sea, yo mismo lo he visto en clases, lo he visto en consulta, como casi que el temperamento se parece al tipo psicológico, se parece a la carta de la persona, etcétera, porque al final de cuentas todos son diferentes caminos para poder entender la psique, ¿no? El alma, los procesos que está viviendo la gente. Así que sea por un test, o sea porque yo te levante la carta y vea cuántos planetas tienes, en qué signos y en qué elementos, creo que vamos a llegar a la misma conclusión. Claro. Otra pregunta que tenía, bueno, era como para aclarar exactamente cuál sería la correlación entre elementos y temperamento. O sea, cuál colérico, qué elemento sería, por ejemplo. Ujú. El colérico es el elemento fuego y se asocia a todos los signos del elemento fuego. O sea, estaremos hablando de Aries, Leo, Sagitario. El melancólico se asocia al elemento tierra. Estaremos hablando de todos los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. El aire, el sanguíneo, se asocia al aire y estamos hablando de todos los signos de aire. Libra, Acuario, Géminis. Y por último, el del agua. Y digo último, el del agua no por nada especial, sino por algo importante. Cuando arranca toda esta teoría de los humores, originalmente el asociado al elemento agua o el tipo de temperamento que se parece como al agua era originalmente conocido como flemático. ¿Qué sucede? Y eso tú lo vas a conseguir en varios libros, que es temperamento flemático. Y entonces el flemático se asocia al agua, que, bueno, son todos los signos de agua: Escorpio, Piscis, Cáncer. ¿Qué sucede? Ya cuando llega la modernidad, o sea, estamos hablando de nuevo, siglo XIX, siglo XX, se comienza a revisitar esta teoría desde la mirada de la astrología y se dice, a ver, pero realmente esa idea de flema ya no existe en el cuerpo. Más bien, lo que pareciera que tiene que ver con esto que es la flema es el sistema linfático, porque tiene que ver con la retención de líquidos, porque tiene que ver con todas estas cosas que son del agua. Entonces, por eso tú ves que, aunque tú agarres un libro antiguo de temperamentos, te va a salir flemático, o inclusive si te metes en Google, te van a salir los cuatro temperamentos, te van a salir eso, pero si tú agarras un libro de astrología moderna, o sea, un libro de Ajo Ansaf, por ejemplo, te va a salir linfático como el temperamento asociado a la gente con mucha agua en su carta. Claro. Y por ejemplo, ¿tú opinas que es posible que tengamos realmente, claro, obviamente depende de los elementos dominantes en la carta o de cada persona en qué momento esté viviendo, pero tú crees que uno pueda como que evolucionar y de repente en una etapa de su vida ser más como un temperamento y en otra otro? Bueno, en teoría, lo que se plantea, no solamente desde la astrología, sino lo que plantea la teoría de los temperamentos es que es como genio y figura hasta la sepultura. Fin de la historia. O sea, tú eres colérico, naces colérico, mueres colérico. Independientemente de que tal vez, no sé, tú estés estudiando tu carta progresada, entonces con tu Sol progresado y un Mercurio progresado y un Venus progresado y una Luna progresada, resulta que, oye, comienzas a bajarle un poco a tu colericidad y comienzas a volverte un poquito más melancólico. Ok, es completamente válido,
pero también depende desde qué lugar estás viendo la carta progresada, porque hay astrólogos que dicen que la carta progresada hablan literalmente como de la madurez del alma y otros van a decir que es como las experiencias que vas a vivir. O sea, tú siempre vas a ser tu ascendente, tu sol, tu cosa, y la carta progresada lo que te va a decir es, hey, pero en esta parte de tu vida vas a vivir más, no sé, tu casa 10 o vas a vivir más tu luna desde esta manera, etcétera. Entonces, desde esa mirada, pues uno es colérico o linfático o melancólico y eres así toda la vida. ¿Qué es lo interesante desde un punto de vista evolutivo? Bueno, claro que tal vez yo, mi temperamento es colérico y además colérico, tengo 84 plantas en fuego. Tal vez mi colericidad cuando era pequeño era la colericidad de quiero todo ya. O hago berrinche, o le metía un golpe al sofá. Y ahorita es la colericidad de, hey, soy optimista, o hago chistes, o me gusta correr, o hacer ejercicio, o soy inquieto. Entonces, claro, es un poco como llevar la energía del elemento a un lugar que sea generativo. Un melancólico tal vez en la primera temporada se calla y no dice nada y reprime, y tal vez después de mucho trabajo oye, comienza a abrirse con las personas que son, ¿no? O comienza a entender que tiene sus tiempos. O un linfático al principio ha podido pasar porque, no sé, él es despistado o pareciera que está dentro del espectro autista y ya después el linfático entiende, hey, pero es que yo vivo en mi mundo y está bien eso. O sea, es una maravilla que pueda vivir en mi mundo y que pueda captar cómo la gente se siente. O un sanguíneo en la primera temporada hablaba hasta por los codos y en la segunda temporada comienza a entender cómo ser más asertivo con la palabra. Entonces, yo lo veo también un poco como así, ¿no? Como de alguna manera tú vas sacando lo mejor de ese elemento, pero lo cierto es, y yo creo que también es algo que tú puedes experimentar, no sé, con tus hermanitos, tus primitos, qué sé yo, es como tú le sacas la carta a tu hermanito y cuando era recién nacido, no sé, tiene 80 planetas en aire y no podía hablar porque no articulaba, pero era y como que, y se iba de un estímulo a otro como un sanguíneo, ¿no? Como si tuviera déficit de atención. Y ahorita es grande, y ahorita de grande lo que hace es que habla 5 idiomas, escribe muchísimo, se comunica muchísimo, o sea, tiene un podcast, qué sé yo. Entonces te das cuenta cómo el temperamento ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando su proceso. Exacto. O sea que entonces en conclusión sería que el mismo temperamento es el que evoluciona o tiene diferentes formas también de mostrarse, así como vendría siendo los elementos y los signos. Y también yo creo que uno comienza a tener como conciencia de, hey, yo no solamente soy mi temperamento, o mejor dicho, no soy el temperamento o el elemento que tiene mayor predominancia en mi carta. Por decirte, oye, todos nosotros vamos a ver nuestras cartas y vamos a ver, oye, no sé, tengo mucha agua, tengo mucho aire, pero no sé, me falta fuego. Entonces, como que tener ese nivel de conciencia de, bueno, tengo que emprender cosas, tengo que aprender a tomar riesgos, o me falta aire en la carta, entonces tengo que aprender a ser más preciso a la hora de comunicarme, o tengo que ver cómo, no sé, leo, estudio, mejoro mi vocabulario, trabajo con mi oratoria, o me falta tierra, entonces tengo que aprender a materializar las cosas, a ser más conciso, a callar, a ser un poquito más desconfiado, me falta agua, tengo que aprender a ser más empático, a soñar, a conectar más con mi intuición. Entonces, no solamente es como intentar sacar lo mejor de tus elementos, sino también reconocer esas cosas que no has vivido que son potencialidades de los otros elementos que también tienes en la carta. Claro. Y por ejemplo, teniendo en cuenta la carta natal o partiendo desde allí, ¿tú tomarías los elementos nada más de los planetas personales o también incluirías como que todo, los Bueno, transpersonales? como yo lo calculo, porque así fue como me lo enseñó mi profe, es literalmente todos los planetas, o sea, desde el Sol y la Luna, los personales, los transpersonales, etcétera. Hay gente que, por ejemplo, los que toman en cuenta los asteroides, pues van a meter ahí a Quirón, van a meter ahí a Lilith, lo que sea, o hay gente que no toma en cuenta los asteroides. Pero lo que sí se toma en cuenta son los planetas e inclusive el ascendente. Claro.
Es que yo tengo como esta duda porque, por ejemplo, en mi carta yo tengo como un poquito de todo, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta nada más los planetas personales, yo sería como que dice aire, agua, dominante. Pero si tomamos en cuenta los otros, es como un aire-tierra. Entonces es como, bueno, eh, está ahí como, no sé. Pero cuando yo me hice mi test de los temperamentos, antes, pues eso me lo hice antes de siquiera saber que existía la astrología, a mí me había salido dominante, melancólico de primero, y de segundo me había salido flemático, bueno, linfático. Bueno, fíjate, tierra y agua. O sea, fíjate que estás en la misma dinámica, entre comillas, tierra y agua. Sí, Melancólico tierra y flemático es agua. Entonces, claro, em, que es lo que yo siempre digo, no tanto con los temperamentos, sino en líneas generales con la astrología. Uno tiene que ver hasta qué punto la teoría te resuena. Y esto no tiene que ver con los temperamentos, pero creo que es como un excelente ejemplo. No hay un consenso de cuánto es el orbe que se tiene que tomar en cuenta para determinados aspectos. Yo he leído libros donde dicen el orbe, no sé, para una conjunción son 10 grados, otros dicen 8 grados, otros dicen 5 grados, pero no hay nada escrito en piedra de, mira, no sé, Marcelo Ficino dice que el orbe tiene que ser a juro 6 grados o si no, no se da. Punto. Entonces, claro, ¿qué es lo que normalmente yo hago en la práctica? Yo digo, bueno, vamos a probar con un orbe así. Esta persona está viviendo el aspecto así, no, ok, entonces no nos vamos a ir por ahí. Para mí es exactamente lo mismo con el temperamento. Y también entender que, claro, no es lo mismo, porque no, por eso es que esto se complementa con la astrología. No es lo mismo que, por ejemplo, todo el agua que tú tengas sea de tus planetas transpersonales. Imagínate, todo el agua que tienes viene de Neptuno, viene de Escorpio, viene de Neptuno, viene de Plutón, viene de Urano, y tal vez los únicos dos puntos de fuego que tienes el Sol y la Luna. Claro, aunque son dos puntitos de fuego, son dos puntitos de fuego grandes. Entonces, también tienes que entender de dónde vienen, de qué signo, etcétera, porque al final de cuentas todo es un sistema, absolutamente todo es un sistema y los temperamentos sencillamente es como un lente que nos podemos poner para leer el sistema, así como por ejemplo hay personas que interpretan la carta viendo la distribución de los planetas, que si es por cuenco, que si es en el hemisferio norte, hemisferio sur, al igual que hay personas que solamente interpretan la carta utilizando teoría de expositores o gente que le hace más caso a los decanatos o a las formas que se hacen en la carta, que si tienes un yod, que si tienes una T cuadrada, etcétera. Y bueno, una manera más es los temperamentos. Y yo creo que esta forma puede ser una manera sencilla de entrar a leer una carta y darle a una persona dos o tres insights sobre sí misma. Y también es algo que nos puede ayudar a tener conciencia como, hey, me doy cuenta que mi agua no se está expresando. Tengo que trabajar con las cosas relacionadas con el agua a ver cómo eso fluye. claro. Sí, no, y ahora que lo comentas así, que ya yo sé como que cuáles son las correlaciones entre elemento y temperamento, eh, es loco porque es que yo siento que cuando yo me hice la primera vez ese test, yo era mucho más reservada y yo era como mucho más callada y no había aprendido esto de, por ejemplo, yo no hacía entrevistas, yo no hacía live, yo, ni redes sociales, o sea, casi que la mía, bueno, porque, ajá, pero siento que hoy en día prevalece, o quizás, no sé si también se pudiera ver de esa manera, como que en la carta natal muchas veces tenemos como que los elementos o planetas, como quieres llamarlo, como escondidos, o como que todavía no lo hemos dejado fluir, o quizás visto desde la sombra también, no sé. Entonces tal vez, porque yo tengo Mercurio en Libra, tengo ascendente Acuario, entonces uno diría que eso ya la hace una persona muy conversadora. ¿Y qué pasa? Que cuando yo era chiquita tenía como vergüenza de hablar por traumas, inseguridades, etcétera, pero había una necesidad de hablar igual, aunque no lo hiciera. Como que se diferencia, por ejemplo, una persona que tenga mucha energía de tierra, que no habla, pero tampoco tiene necesidad de estar tranquilo ahí calladito. Claro, como yo también lo pudiese ver, ¿no? Uno, no sé, imagínate que por lo que tú me acabas de contar, no sé, tienes Escorpio en la casa 10. Entonces, claro, un Escorpio en la casa 10 te hace como si se quiere un poco más bajo perfil, pero también la idea de la carta, ¿no? Es no solamente trascenderla,
sino también tener como conciencia de los elementos. O sea, imagínate que tal vez tú utilizabas tu Mercurio en Libra para comunicarte con belleza a través de imágenes. Entonces, ¿sabes? Tienes tu tablero súper bonito donde pones las cosas y tienes un mood board de Pinterest o, ¿sabes? Comienzas a hacer gráficas, etcétera. Y bueno, eso es un Mercurio que se está expresando a través del aire, pero a través del arte y Mercurio en un signo de aire. Pero Mercurio también tiene la potencialidad de sentarte a hablar, hacer una entrevista, escuchar, etcétera, y todo depende de cómo uno va permitiendo que la energía de ese planeta se viva, ¿no? Es como, por ejemplo, la gente, por llevarlo a las casas, ¿no? Bueno, no sé, alguien tiene 80 planetas en la casa 8. Entonces, claro, la casa 8 vas a tener las crisis, vas a tener el dinero de otras personas, vas a tener lo esotérico, vas a tener, vas a tener la sexualidad, vas a tener lo psicológico. Entonces, claro, no por tener 80 planetas ahí, tienes que ser psicólogo o sexólogo o chamán o inversionista. Pero ¿qué puede ocurrir? Que en algún momento de tu vida arrancaste trabajando en la bolsa y ya después, no sé, después de tu retorno de Saturno, tu segundo retorno de Saturno, dijiste, oye, ahorita quiero más bien dedicarme a la sanación y quiero estudiar tarot, quiero estudiar Reiki, quiero estudiar runas o quiero estudiar algo relacionado con la psicología. Todo eso está potencialmente en esa casa 8. Pero mientras va avanzando tu vida, van saliendo cosas. Y yo también creo que lo mismo sucede con los planetas, las casas, los signos y los temperamentos. Mientras va avanzando la vida, uno dice, hey, no necesariamente mi trabajo o mi dinámica con mi familia o mi relación de pareja o la dinámica con mis amigos, mi proyección profesional tiene que ser este 21 dominante de este signo o este 21 dominante de este planeta. El signo y el planeta es polisémico, igual que las casas. Entonces podemos vivir muchas cosas en cada una de esas áreas. Sí, exacto. O sea, que a pesar de que tengamos los conceptos o las teorías ya como que bien claras, realmente no hay una forma correcta o una sola forma en que se exprese cada uno de estos temperamentos y la carta natal en general. Eh, Exactamente. sí. Y no, bueno, o sea, siento que me gusta esto de los temperamentos. Creo que para mí, aunque nunca lo relacioné con la astrología, o sea, cuando empecé a estudiar astrología, ni pendiente con los temperamentos, hasta se me había olvidado que existían. eh, pero cuando yo empecé a leer sobre los temperamentos, sí fue como que esto me está gustando. Yo quiero tener como esa, porque yo empecé con todo esto como una manera de querer entender a las personas. ¿Sabes? Claro. Como que yo era como muy picky, selectiva con la gente con la que yo me rodeaba. Yo jugaba mucho, claro, callada, pero jugaba mucho. Y cuando yo descubrí esto, yo dije, ok, es que mi manera de ser no es la correcta. Es que yo no soy la única que sabe cómo ser. Entonces me di cuenta y obviamente eso me abrió, eh, sí, la mente de alguna manera a entender que no hay una forma de ser en general. Pero no sé si quieres como que comentar, porque Ujú. claro, yo como astróloga o tú también sabemos qué significa fuego, qué Sí, significa aire, qué claro. significa, pero desde el punto de vista de los temperamentos, ¿cuáles serían como las palabras claves de cada uno de ellos? Ok. El colérico, que se asocia al fuego, y voy a volver a repetirlo, Aries, Leo, Sagitario, piensan en la esencia de estos tres signos. O sea, estamos hablando de pasión, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de ira, estamos hablando de soberbia, estamos hablando de impulsividad, estamos hablando de deseo, estamos hablando de ser pioneros, iniciar, moverse. Todo eso tiene que ver con el elemento fuego y con los coléricos, ¿no? Entonces, claro, tú vas a tener un colérico que va a ser alguien que va a ser adicto a los deportes extremos por la adrenalina y por el reto que son, y también vas a poder tener, no sé, un boxeador. Las dos cosas pueden coexistir en el campo colérico, ¿no? O sea, es como tienes el Aries que va de aventura al pico o tienes el Sagitario que quiere viajar a Egipto a conseguir las grandes respuestas de la vida. Si nos vamos al melancólico, que el melancólico se asocia, bueno, voy bajando, con el agua, si nos vamos al linfático, el linfático o flemático, como en la primera temporada, se va a asociar al agua. El agua habla de los signos Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Y qué características va a tener un linfático? El linfático vive en el mundo del agua. Entonces,
va a ser empático, va a ser intuitivo, va a ser psíquico, va a vivir en su mundo. El linfático es el que se hace la película. No sé, el colérico se fue a la montaña y el linfático se quedó en el sofá viendo el techo pensando, wow, ¿y cómo le irá en la montaña? Y se hace toda una película de lo que sea que le haya pasado en la montaña, ¿no? La película de si se cayó por el despeñadero y se mató es la de Scorpio, y la película de Piscis es wow, y se imagina que consiguió ya el amor de su vida y se casó y tal. Evidentemente cada signo se va a hacer su diferente película, ¿no? El linfático es muy empático y además el linfático absorbe energía, ¿no? El linfático es el que, por ejemplo, está reunido con un grupo de amigos y se puede dar cuenta, Mengano no la está pasando bien o me doy cuenta que hay algo por ahí que no me cuadra. El sanguíneo se asocia al elemento aire, estamos hablando de Géminis, de Libra y de Acuario, y al vamos a decir, al coro del elemento aire. O sea, estamos hablando de personas que son rápidas con la mente, rápidas con la palabra, van de un estímulo a otro, se pueden dispersar. Entonces, claro, así como el colérico es el que pega tres gritos, el sanguíneo es como el que tiene déficit de atención, ¿no? Porque va de un lugar a otro, conoce a todo el mundo, habla, es sangre ligera, o sea, para el sanguíneo todos son amigos. El sanguíneo es el que está, no sé, en la cola del supermercado y le busca conversación a la señora que está adelante, a la señora que está atrás, y llega al supermercado y dice, se trae amigos nuevos. El sanguíneo peca de ser superficial. El sanguíneo peca de tener como un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Y por supuesto, dependiendo del tipo de aire, la cosa va a ser diferente, ¿no? O sea, un Géminis va a hablarte sobre eh, eh, en Géminis en 5 minutos te va a hablar sobre la elección del Papa, lo que está pasando ahorita con las tarifas y Trump, que salió los Thunderbolts, mientras que Acuario va a estar en teorías conspiranoicas de Reddit sobre los Anunnakis y si la reina está viva junto con Elvis en Erie, Indiana. Y por último, el melancólico, que se asocia a la Tierra. Los signos de Tierra, como son Capricornio, Tauro, Virgo, tienen que ver con todas estas características de la Tierra. O sea, son lentos en pensar, lentos en actuar, lentos en procesar la información, van a su ritmo, son muy reservados, en algún momento acumulan, y como la Tierra, cuando explotan, explotan, pero son como que aguantan. Les gustan las cosas claras, precisas, mientras que, por ejemplo, un linfático o un sanguíneo le van bien las abstracciones. Para un melancólico las abstracciones no van bien. O sea, o es blanco o es negro, o es a las 5 o es a las 5:30, no es a las 5 vemos. El melancólico va a ser muy con los pies en la tierra. Sí, y otra pregunta que yo creo que ya con esa cerramos sería, por ejemplo, la palabra temperamento, ¿cuál es como que la diferencia con carácter o personalidad? Porque muchas veces usamos la astrología para explicar tendencias de una persona, como su personalidad, pero ¿es eso el temperamento o es su forma de reaccionar ante la vida o qué es realmente? El temperamento habla precisamente de cómo reaccionamos frente a la vida. La personalidad ya es algo como mucho más complejo porque es la suma de todo lo que te configura, pero el temperamento sí es una manera de cómo nosotros reaccionamos frente a la vida. Es eso, es una manera de reacción. Imagínate que tu personalidad es tu carta completa. O sea, tu luna, tu sol, etcétera, pero tu temperamento es lo primero que la gente ve. Y no lo primero que la gente ve como el ascendente, que dice, ah, bueno, tú eres ascendente acuario y por eso tienes el cabello teñido y tienes como el fondo todo acuariano. Eso es como la primera impresión. El temperamento tiene que ver con eso primero que sale frente a cualquier situación. Por ejemplo, no sé, se está quemando la casa. El colérico lo primero que hace sin pensar es salir corriendo y darle un golpe a alguien. El sanguíneo llama a alguien. El melancólico, ya va, vamos a perder la cabeza, vamos a ver qué hacer. El linfático ya se hace la película de nunca le dije a Mengana que la amaba. O sea, cada quien va a accionar dependiendo de su temperamento. Sí, ok. Y fíjate Entonces, que tú, listo. fíjate que tú siempre dices, o sea, digo tú, me refiero a la gente que sin saber de astrología ni nada de esto,
tú siempre dices, tú nunca dices, Mengano tiene una personalidad complicada. Es que tú dices, Mengano tiene un temperamento, tiene un mal temperamento, ¿no? Tiene un mal carácter. Pero realmente nosotros lo que estamos hablando ahí es de cómo de nuevo la persona acciona, cómo esos elementos se manifiestan. Claro. Sí, no, bueno, me encantó. Espero que este tema, al menos sea visto desde la astrología, los elementos o desde los temperamentos, las personas puedan como que conocerse un poco más, entender sus tendencias, reconocerlas. Ujú. Y nada, gracias. Nos vemos Gracias a ti entonces, por invitarme. nos vemos en otro momento hablando de otras cosas y bueno, nos vemos. Vale, bye. Un placer.